Cuando comprendemos la estructura y el funcionamiento de la célula, podemos avanzar al siguiente nivel, o sea, el tejido. Y cuando definimos este concepto, entendemos que es el resultado de la unión y el trabajo en conjunto de células específicas. De estos existen 4 tipos fundamentales: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso y tejido muscular, de los cuales hablaremos el día de hoy. Primero, debemos entender el porqué de esta clasificación. Esta clasificación es debido a la estructura de las células, su origen y en otros casos su actividad fisiológica. Recuerda que no todas nuestras células son iguales y por consiguiente no todos los tejidos son iguales. Y ahorita verán por qué. El primer tejido que analizaremos es el tejido epitelial. Este se encuentra formado por una o varias capas de células epiteliales unidas entre sí. El lugar en donde encontramos este tejido es en las superficies y cavidades corporales. Las funciones del tejido epitelial son muy variadas, pero entre ellas tenemos la protección, absorción, secreción, filtración y difusión. Profundizando un poco más, en protección se encarga de proteger los distintos órganos de las acciones químicas y físicas. Ejemplos de estas estructuras son la piel y el epitelio que revisten los órganos internos. En absorción, este tipo de células tiene la capacidad de absorber sustancias del medio e incorporarlas a sus células para distintos fines. Por ejemplo, el epitelio que reviste los túbulos de la nefrona en los riñones, o las células epiteliales del intestino delgado. En secreción, las células tienen la función de sintetizar y secretar distintos tipos de sustancias. Este epitelio se halla formado parte de órganos denominados glándulas, por ejemplo, las glándulas salivales, que se encargan de sintetizar y secretar la saliva. En filtración, al igual que en el punto anterior, esta función se realiza en los riñones. En difusión, un dato interesante aquí es que las capas epiteliales no contienen vasos sanguíneos, por lo que deben recibir alimento mediante la difusión de sustancias del tejido conectivo subyacente, a través de la membrana basal, y es por ello que siempre debajo del tejido epitelial hay tejido conectivo. Por lo que hemos visto, este tejido tiene muchísimas funciones. Ahora hablemos de su clasificación. Este tipo de tejido puede hallarse en dos formas, como epitelios y glándulas. Primero, analicemos la palabra epitelio. Los epitelios son capas de células contiguas que cubren el cuerpo en su superficie extrema y que a su vez lo revisten en una superficie interna. En estos epitelios encontraremos otra clasificación, y la razón de esta clasificación es debido al número de capas que constituye. En ella encontramos epitelios como simple, estratificado y transicional. Hablemos ahora del epitelio simple. El epitelio simple está conformado por una sola capa de células. Su función en general se encuentra en la absorción y filtración, porque debido a la delgadez de la barrera epitelial, se logra facilitar estos procesos. Este tejido a su vez tiene otra clasificación, que es escamosa, columnar y cuboidal. El epitelio escamoso se caracteriza por tener células que son más anchas que su altura. El epitelio cuboidal se caracteriza por tener células cuya altura y anchura son aproximadamente las mismas. En el epitelio columnar se caracteriza por tener células más altas que anchas. Ahora pasemos al siguiente, epitelio estratificado. Está formado por varias capas y existen dos tipos según la presencia o ausencia de queratina. Tenemos primero al queratinizado. En este caso particular, las capas más aplicables, que son las exteriores de las células, están muertas y pierden el núcleo, así como el citoplasma. En su lugar contienen una proteína dura y resistente, llamada queratina. Esta especialización hace que el epitelio sea impermeable, por lo que se encuentra en la piel de los mamíferos. Epitelio estratificado no queratinizado. Presenta varias capas de células planas, de las cuales las más superficiales presentan núcleo y las más profundas están en contacto con la lámina basal. Este tipo de epitelio lo encontramos en las mejillas, la lengua, la faringe, el esófago y las cuerdas vocales verdaderas. Por último, transicional. Los epitelios transicionales se encuentran en los tejidos que se extienden,
En este puede encontrar al transicional relajado y el transicional distendido. A veces se llama urotelio, ya que se encuentra casi exclusivamente en la vejiga, los úteres y la uretra. Y esa es la conformación de los epitelios. Ahora hablemos de las glándulas. Hay dos clasificaciones principales de las glándulas: glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. Las glándulas endocrinas se caracterizan por carecer de conductos en donde secreta sus productos, en los vasos sanguíneos o linfáticos. De ejemplo tenemos la glándula tiroides, los ovarios y las glándulas suprarrenales. Glándulas exócrinas se caracterizan por liberar sus productos a través de conductos, por ejemplo las glándulas sebáceas y sudoríparas. Hasta este punto ya analizamos el tejido epitelial. Ahora hablemos del tejido conectivo. Tejido conectivo o conjuntivo se une con el epitelial, el nervioso y el muscular, proporcionándole integridad al cuerpo y así obtener el funcionamiento adecuado. A grandes rasgos, el tejido conectivo es el más abundante del cuerpo. Tiene como funciones principales las de nutrir a otros tejidos, brindar soporte estructural, formar un depósito de grasa y ayudar a la defensa y protección del cuerpo. En sí, este tejido puede ser clasificado de las siguientes maneras, como tejido conectivo laxo, tejido conectivo fibroso y tejido conectivo especializado. Empecemos por el tejido conectivo laxo. Este nos dice que se encuentra integrado por fibras que son principalmente colágeno, y esta se encuentra dispersa como fibroblastos, macrófagos, que están contenidas en una sustancia fundamental. Esto es con el fin de unir a las células epiteliales a los tejidos y de esa manera mantener los órganos en su lugar. Tejido conectivo fibroso. Tiene una gran cantidad de fibras de colágeno y pocas células dispersas. El colágeno se encuentra distribuido de forma paralela, lo que confiere resistencia a la tensión. Ejemplo de este tipo de tejido son los tendones, ligamentos y aponeurosis. Para aclarar este término, la aponeurosis es la membrana que cubre los músculos. Tejido conectivo especializado. Se encuentra integrado por tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo y sangre. En primer lugar, en el tejido adiposo sabemos que este tejido se encuentra formado por adipocitos, o sea, células que almacenan grasa. Tienen como finalidad proporcionar una reserva energética y actuar como aislante térmico. Su localización depende generalmente de edad y del sexo del individuo, en los glúteos o en alguna otra región del cuerpo. Tejido cartilaginoso. Aquí debemos entender primero qué es el cartílago. El cartílago es un tejido de aspecto vidroso translúcido que no contiene vasos sanguíneos. Está compuesto por escasas células de matriz rica en colágeno. Este tejido se distingue en tres clases. Tenemos el cartílago fibroso, hialino y elástico. En sí, este tejido se encarga del sostén de las vías respiratorias, de las orejas y de la nariz. Tejido óseo. Cuando muchos me dicen que el hueso no es tejido, normalmente les digo que están en un error. Y bueno, para no caer en el mismo error que muchos, deben saber cuál es el proceso de formación de los huesos. Inicia como un estado de tejido cartilaginoso y posteriormente continúa con el inicio de la calcificación. Después sigue la penetración de los vasos sanguíneos hasta que poco a poco se logre obtener un hueso largo, como por ejemplo la tibia, y que al final alcance su desarrollo. Sangre. Así es, aunque muchos no lo crean, la sangre forma parte del tejido conectivo. Es por eso que la sangre constituye aproximadamente el 7% del peso corporal y se encarga del transporte de nutrientes, oxígeno, electrolitos, hormonas y sustancias de desecho. Tejido muscular. Sabemos que el 40% del cuerpo humano está formado por músculos y su característica fundamental reside en la capacidad de concentración, permitiendo el proceso de liberación de fuerza útil. Por ello, el organismo ha diferenciado unas células que contienen numerosas fibras, cuyo número depende de la fuerza que puede desarrollar una célula muscular. De estos se dividen en tres tipos importantes: músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. En el músculo esquelético sabemos que este tejido
se encuentra insertado en los huesos y posibilita el movimiento. Su característica principal es realizar contracciones voluntarias, como lo puedes estar observando en esta imagen. Al mismo tiempo observarás que está formado por fibras musculares que contienen bandas oscuras y claramente alternadas, lo que provoca que le dé un aspecto estriado. Músculo cardíaco. También es un músculo estriado, pero a diferencia del anterior, su movimiento es involuntario y se encuentra en lugares muy específicos. Entre ellos está el corazón y en algunas porciones próximas a las venas pulmonares. Músculo liso. Este es diferente a los demás y se caracteriza por ser involuntario y sin estrías. También constituye las paredes de varios aparatos como el aparato digestivo y urinario. Para finalizar tenemos el tejido nervioso. El tejido nervioso es el más organizado del cuerpo humano y esto se debe a que permite iniciar, controlar y coordinar la capacidad del cuerpo para adaptarse. La estructura que compone al tejido nervioso son las neuronas, y las neuronas están especializadas en la conducción de información eléctrica, gracias a las variaciones en el sostén electroquímico que se produce en la membrana plasmática. De esto desprende las prolongaciones llamadas dendritas, que están especializadas para recibir información de otras células, misma que es conducida a través del axón. En cuanto a la clasificación del tejido nervioso, tenemos al sistema nervioso central, el cual se clasifica en materia gris y materia blanca. También tenemos el sistema nervioso periférico, que son los nervios que están compuestos por axones mielinizados y no mielinizados, por células de Schwann rodeadas por tejido conectivo. Muy bien, y con esto ya estaríamos finalizando la conformación de todos los tejidos del cuerpo humano.